Es mentalidad extendida y error común estar plenamente convencidos que en asuntos de fe uno puede vivir su fe de una manera solitaria, independiente. Yo he tratado de que todos nosotros comprendamos siempre la importancia de reconocer, como dice la Sagrada Escritura, que nosotros somos pueblo de Dios, que somos un cuerpo homogéneo en medio de las diferencias y que por lo tanto siempre trabajamos los unos con los otros, los unos por los otros, y que la fe es lo menos individualista que uno debería vivir. Nosotros no somos creyentes en solitario. Nosotros somos creyentes de esos que se encierran en su casa y nunca salen y que nunca se congregan, pensando, no, yo aquí creo en Dios a mi manera. Porque si ustedes se ponen a pensar, el hecho de estar aquí, eso implica que hubo mucha gente detrás que de alguna forma incidió en nuestra vida espiritual para ayudarnos a nosotros a levantarnos como creyentes. La fe no aparece por arte de magia. El apóstol San Pablo dice que la fe entra por el oído, por la predicación. Luego entonces hubo alguien que debió habernos enseñado a nosotros, que debió habernos hablado a nosotros. Y yo creo que cada uno de ustedes puede elaborar como un historial de quiénes han sido las personas que más han incidido en su fe. Alguno podrá decir de mi mamá me transmitió la fe. Otros podrán decir mis padres, los dos. Mi papá también era un hombre creyente, podría decir cualquiera de ustedes. Alguien podría decir mi abuela era una mujer muy piadosa, y mi abuela, por mi abuela fui bautizado, por mi abuela tuve los sacramentos, mi abuela se preocupó de que yo hiciera la primera comunión, la confirmación. Alguien podría decir un amigo, alguien del trabajo, pero siempre hay alguien, siempre que nos ha ayudado a nosotros en nuestro caminar. Siempre hay alguien con quien nosotros compartimos las cosas del Señor, siempre hay alguien con quien compartimos nuestras tristezas, siempre hay alguien que ora por nosotros, siempre hay alguien por quien nosotros oramos, siempre hay alguien con quien uno experimenta esa comunión espiritual, que uno dice, esta persona es, desde el punto de vista espiritual, un gran compañero de vida. Y yo quiero que hoy hagamos un poquitico como de memoria agradecida de esa gente. ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes me han ayudado a mí a crecer en mi fe? Yo puedo decir que mi mamá, en la sencillez de su fe, fue la que se preocupó muchísimo para que nosotros tuviéramos todos los sacramentos, nos llevaba a misa. Entonces siempre tengo de ella, no recuerdos teológicos, porque mi mamá no nos enseñaba teología, ni mucho menos. Simplemente nos enseñó a acercarnos a Dios. Pero también tengo que pensar en aquellos sacerdotes en los cuales yo siendo adolescente, cuando vivía en el interior del país, fueron también compañeros de camino y en algún momento me mostraron la posibilidad de poder también llegar a ser sacerdote. Recuerdo mis formadores con muchísimo cariño, gente muy valiosa, muchos de ellos ya muertos, que siempre los recuerdo con muchísima gratitud, que me enseñaron lo que sé, que infundieron también en mí un estilo de espiritualidad, una forma de relacionarme con Dios. Por eso, esa memoria agradecida nos debe traer a nosotros a la cabeza quienes me han ayudado. ¿Sabe para qué? Para que usted aprenda nominalmente a rezar por ellos. Gracias, Señor, por tal persona. Mi mamá, mi abuela, mi madrina. Gracias por tal vecina que oportunamente me mostró el camino. Gracias por los hermanos de la comunidad. Incluso entre todos ustedes quienes hacen parte de las pequeñas comunidades, seguro hay algunos con quien más tienen un sentimiento de empatía espiritual y con quienes más comparten las cosas. O gente a la que uno llama y le dice, mira, reza por mí, estoy en esta situación, mi mamá está en esta situación, tengo un problema. Y saber que hay alguien a quien uno puede decirle, reza por mí, eso es importante tenerlo. Reza por mí. Porque
En el camino de la fe, nosotros necesitamos mucha gente que nos acompañe, porque como las circunstancias que aparecen en nuestra fe son tan disímiles, son tan distintas, se necesita el amigo de fe que nos ayude en el momento en que estamos tristes, en el momento en que tenemos dificultades, en el momento en que uno se siente dudoso, abatido, etcétera, tantas cosas. Miren, yo me ponía a pensar en ese texto de la carta a los romanos, que es la conclusión, ya hoy finaliza la carta a los romanos, que parece sencillamente una de esas cartas que se escribían antes a mano, cuando uno empezaba siempre diciendo, mi querido y estimado fulano de tal, después de este corto saludo paso a decirte lo siguiente, le decía uno todo lo que iba a decir y al final decía uno, mira, salúdeme a fulano, salúdeme a sutano, recuerdos para todos en casa, etcétera, etcétera. Cogía uno la carta, la doblaba, la metía dentro del sobre y la ponía en el buzón y la mandaba. Y ahora eso no se hace así. Pero a mí me parece muy bonito lo que Pablo hace al final de la carta a los romanos. Empieza una serie de saludos nominales, con un recuerdo de gratitud con cada una de esas personas. Pero es que no eran simplemente amigos de Pablo, no eran únicamente amigos de Pablo. Fue gente que en su camino de fe le ayudó a ser quien es él. Pablo no llegó a ser el gran apóstol Pablo sin la ayuda de muchas personas que el Señor suscitó en su camino para que lo apoyara. Porque cuando Pablo empieza solo, solito. Y al primer refugio que Dios le pone a Pablo es Ananías. Cuando le dice en la aparición, cuando Pablo cae derrumbado, ve acá, irás a casa de un tal Ananías. Y Ananías le dice, ve donde un tal Pablo de Tarso, lo vas a hospedar en tu casa. El primer apoyo espiritual de Pablo fue Ananías. Sin ese Ananías, Pablo hubiera quedado ciego y perturbado en el camino, pensando, ¿qué voy a hacer ahora? He escuchado la voz del Señor, pero soy ciego, no sé a dónde llegar. Y Dios empieza abriéndole el camino, poniendo gente a su alrededor. Cuando a Pablo lo persiguieron y salió huyendo, él llegó a casa de una pareja de esposos que lo acogieron con mucho cariño, cuyo nombre aparecen hoy aquí, Aquila y Priscila. Y fíjense ustedes la forma tan bonita como Pablo los saluda a ellos. Dice, saluden a Aquila y Priscila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron su cabeza por salvar mi vida, porque ellos se escondieron y protegieron a Pablo en un momento muy duro de persecución. Y Aquila y Priscila sabían muy bien que si escondían a Pablo, ellos corrían el riesgo también de morir, pero se la jugaron y lo resguardaron. Y Pablo eso no lo puede olvidar. Y por eso dice, salúdenme a Aquila y Priscila. No soy solamente yo el que les está agradecido, también toda la gente de la iglesia de los gentiles, porque Aquila y Priscila fueron gente muy servicial, fueron gente muy conocida en medio de las comunidades. Saluden a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, primicias de Asia para Cristo. De los primeros convertidos en Asia fue Epéneto y Pablo lo recuerda y Pablo lo manda a saludar. Y aparecen otros nombres. Saluden a María, que con tanto afán ha trabajado en favor de ustedes. Saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión. 2 compañeros de prisión en las 4 veces, porque fueron 4 veces que Pablo estuvo preso, conoció mucha gente y entre esos estaban estos Andrónico y Junia. Dice, compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, también para ellos. Saluden a Ampliato, saluden a Urbano, saluden a mi querido Estaquio, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Un beso santo es el saludo que rompe las diferencias
El saludo que permite poder reconocer en el otro un verdadero hermano. Eso es el beso santo. Ósculo santo van a encontrar ustedes en algunas traducciones. Que no es un beso simplemente como de amistad, de camaradería, como de cariño. No, es un beso con significado espiritual. Tiene un significado espiritual. En este texto encontramos nosotros como todo el entramaje, la malla de quienes están detrás de Pablo para que Pablo pueda llegar a ser lo que Pablo es. Por eso les decía al principio que ninguno de nosotros puede vivir su fe solo. Usted solo es la persona más frágil y vulnerable del mundo. Usted solo en su fe está expuesto a que el demonio lo destruya. Pablo nunca hubiera hecho todo lo que hizo, sus viajes, soportar cárcel, prisión, sin haber obtenido no solamente la gracia de Dios y la ayuda sobrenatural, sino también la ayuda humana. Asegúrense de tener esos amigos. Porque nosotros hoy podríamos sacar amigos en nuestra lista. ¿Cuáles son los amigos de rumba? Y seguro que cuando llega un viernes, uno sabe cuáles son los amigos de rumba y los llama. Y probablemente hasta tenemos un chat. ¿Cuáles son los amigos para compartir videos? Y ahí manda uno toda clase de videos y recibe toda clase de videos, buenos y malos. Y sabe uno que ya hay dentro del grupo antes que siempre manda videos pornográficos o de vulgaridad. Ya uno sabe a qué atenerse. ¿Cuáles son los amigos para pasear? Vamos a organizar un paseo. Ya uno tiene seleccionado ese grupo de personas con las que pasea. Oye, pero ¿y cuáles son los amigos para compartir la fe? Ahí sí cree que eso no es con ninguno. Ahí sí llega entonces uno a pensar que eso es solamente, que eso es mío, que en mi fe no se mete nadie. Eso no es cierto. Y Pablo nos lo demuestra hoy. Pablo tuvo amigos para la cárcel. Pablo tuvo amigos para las situaciones de hambre que padeció. Pablo tuvo amigos para los momentos en que estuvo enfermo y lo acogieron. Pablo tuvo amigos para predicar la palabra de Dios. Pablo tuvo amigos en los momentos de crisis y de tristeza. Todas las circunstancias que Pablo vivió tenía amigos especiales para ello. Así como nosotros decimos hoy, qué bueno tener un amigo abogado a quien uno recurre en problemas legales, tener un amigo cura, tener un amigo médico. En esa malla de amistad, uno debe tener siempre personas cercanas en quien apoyarse y asegurarse de rezar por ellos. Nosotros en nuestras parroquias, no hablo solamente de Santa Teresita, sino cualquiera, creamos vínculos fraternos y nuestra presencia en la Eucaristía no es accidental, ni es coincidencia. Nosotros a veces creemos que todo con Dios es pura coincidencia, con Dios no hay coincidencia, con Dios todo es providencia. Providencia significa que todo está dentro del plan de Dios para que muchas veces personas que nosotros menos pensamos en nuestra comunidad parroquial sean aquellos que nosotros necesitamos para nuestra vida. No tenga solamente amigos para rumba, no tenga amigos solamente para compartir chismes y tonterías. Hoy hay mucha gente que tiene muchos WhatsApp grupales, muchos, que está en el grupo de la empresa, que está en el grupo de la familia, que está en el grupo de los vecinos, que está en el grupo del conjunto residencial, que está en el grupo de la pequeña comunidad, que está en el grupo del Señor de los Milagros, que está en el grupo de no sé qué cosa, del grupo de aquello, del grupo del otro. 15, 20 grupos. Pero alguien que usted diga, oye, yo sé que yo puedo recurrir a ti, reza por mí, reza conmigo, yo puedo recurrir a ti.
y tú cuentas conmigo. ¿O qué? ¿Qué va a hacer cuando entre en una crisis? Si está solo, quedarse solo. Hay que pedir auxilio. Hay que ser capaces de pedir auxilio. No es que cuando uno vive su fe solo, uno sabe que no tiene a quién recurrir porque la ha vivido solo y no, uno no conoce a nadie. A que por lo menos se eleve un Padre Nuestro por mí. Como nunca me he congregado, como nunca me ha importado eso de vivir la fe con ninguno, pues está claro que cuando tengo una situación muy compleja, yo no tengo a quién recurrir porque siempre he pretendido vivir solo porque como creí soberbiamente de que yo solo me puedo defender, hasta que un día uno comprende que no es capaz de hacerlo solo. Y que la esposa y el esposo están ahí para ser soporte espiritual de su cónyuge, no para ser apaleadores de su cónyuge. Hay mujeres que lo único que saben hacer es darle palo al marido, pero nunca rezan por él. Eso no es así. Ya bastantes situaciones anómalas vive uno como persona para que venga el otro en vez de levantarlo uno, cogerlo uno a palos. Un esposo no necesita una esposa que lo apalee, sino que rece por él y lo levante, y viceversa. Porque nosotros no nos casamos para que nos levanten a palo. Sí, hay cosas que ameritan templanza y enojo y esto no me gusta. Claro que sí, pero no te voy a maltratar. Aquí estoy yo, soy tu respaldo, tu apoyo. No estoy de acuerdo con esto, pero estamos para levantarnos. Y yo soy tu soporte. Porque como siempre se los he recordado, la Sagrada Escritura nos habla a nosotros de la condición de ser una sola carne. Y por lo tanto, tu caída es mi caída, tu tristeza es mi tristeza, tu triunfo es mi triunfo, tu alegría es mi alegría. Dejen de darse palo mutuamente. Ustedes no se casaron para conseguir a un maltratador, ni físico, ni emocional, ni espiritual. Yo nunca he concebido que uno se case con alguien supuestamente que porque le ama, para tener al lado una persona que lo único que sabe darle a uno es garrote. Yo eso no lo entiendo. Valiente grasa casarse uno para eso. Mejor se queda solo. Entonces tenemos que ser el soporte emocional, el soporte espiritual del otro. Los maridos tienen que encontrar en su mujer su mejor apoyo, sin temor. Pero para eso una mujer tiene que ser tan confiable con su marido que él sepa que nunca lo va a maltratar. Cuando los hijos preguntan usted pregunta algo a sus hijos y dice, mami, yo te cuento, pero no te enojes conmigo. Los hijos no cuentan para que los papás lo cojan y les den su palera. Ya tengo problemas, mamá. Sé que la he embarrado, mamá. Y usted puede estar por dentro con mucha rabia y con mucho dolor, pero mi hijo me necesita. Ya bien maltratado que está, no lo voy a maltratar yo más. Entonces acuérdense siempre ese final de la carta de Pablo, donde con gratitud, con cariño, recuerda a cada uno de los que fueron protagonistas en su camino, en su proceso de santificación. Pablo nunca los olvidó. Por eso cuando Pablo murió, ellos fueron al cielo con Pablo, porque el Señor sabía muy bien quiénes habían sido los que en su momento lo acompañaron para llegar hasta donde pudo llegar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.